Hola, bienvenidos a una nueva semana política. Como lo dice la misma nombre de esta sección, la política, la agenda política de este país en los últimos 2 años ha sido muy nutrida, muy agitada, y particularmente también, ahora que tenemos un nuevo gobierno, el del presidente Gabriel Boric, de hace 3 semanas, en donde tampoco ha podido estar fuera de la discusión de cada día. Hay un tema que circuló mucho la semana pasada y que cada cierto tiempo vuelve cada vez que un presidente comienza su mandato, que es la designación de los embajadores y esta polémica que existe también con los diplomáticos de carrera. Para tratar ese tema y otros temas de la política exterior que va a empezar a inaugurar el presidente Boric, me encuentro con dos grandes invitados, ambos ex embajadores. Saludamos a Pablo Cabrera, ex embajador en China, en Rusia, en el Vaticano, entre otras destinaciones. Pablo, bienvenido a la Semana Política. Gusto saludarlo, gracias por la invitación. Bueno, y saludamos también a Gabriel Gaspar, también un ex diplomático con destinación en Cuba, en Colombia. Bienvenido, Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Héctor? Un gusto saludarte, lo mismo, Pablo. Un placer estar acá. Yo decía, como de manera introductoria, porque me gustaría partir, digamos, la conversación con ustedes con esto, ¿no? La semana pasada llegó una carta de la Asociación de Diplomáticos de Carrera, en donde cuestionó la designación del presidente Gabriel Boric, porque a su juicio estas respondían a razones de amistad, razones de incluso de premios de consuelo ante pérdidas electorales, y un sinfín de otras consideraciones que no son la primera vez que se comentan, ¿no? Que reaparecen cada 4 años más o menos cuando los nuevos presidentes eligen a sus embajadores. ¿Y qué es esta polémica, no? Entre el embajador político de confianza del presidente y aquel de carrera que viene ya años en la Academia Diplomática. Yo quisiera partir con ambos, desde luego. Tal vez podríamos partir a partir de una columna también que escribió Gabriel, en donde Gabriel también en otros espacios también has hablado de que el presidente está haciendo lo que se comprometió, que es en definitiva que el 80% de los funcionarios estuviesen funcionarios de carrera y el 20% en embajadores políticos. Pero eso no deja conforme a la Academia Diplomática que busca, o a la asociación, que busca que todos sean diplomáticos de carrera y terminar con la figura de los embajadores políticos. ¿Qué opinión te merece ese tipo, digamos, de declaraciones o de pretensiones? Bueno, mira, yo creo que tú lo señalaste, hay algo de ritual en esta situación cada 4 años cuando un presidente nombra. Segundo, una aclaración. Todos los embajadores de carrera y políticos son de confianza exclusiva del presidente. No, es un cargo, digamos, que depende del presidente. Y tercero, la carta de la Asociación de Funcionarios, que yo lo encuentro un tanto destemplada en algunos aspectos, comete, bueno, tiene varias cosas opinables, pero olvida de que esto de que iba a nombrar el 80-20 lo conversó el presidente en un diálogo con los propios funcionarios. Yo no entiendo por qué ahí no le hicieron los comentarios que después lo hicieron por escrito. Pero no quisiera quedarme en eso porque creo que, además, prefiero discutir contenidos y no nombres, ¿no? Creo que lo más importante hoy día es que Chile discuta los contenidos de política exterior, ¿sí? Y defina cuáles son sus prioridades, porque eso está muy poco claro, ¿sí? O a veces se queda en el plano de cosas que todos compartimos, pero son un tanto genéricas. Por ejemplo, estamos todos por el medio ambiente, no hay quien va a estar en contra de la masacre ambiental, pero ese es un principio. ¿Cómo se traduce ese principio en políticas concretas, en metas, en objetivos? Esa ya es la tarea de la política pública. Y entonces yo creo que ahí tenemos que avanzar. Tenemos un tema, también para agregar otro, permanente, como es el tema de las relaciones vecinales en Chile, que no están, desgraciadamente no son priorizadas ni por los estudios, ni por la academia, ni por, digo, la academia en general, digamos, las universidades, los centros. Y está en una situación bien compleja, o sea,
por ejemplo, Argentina está al borde del default si es que no llega a un acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Cómo se llama? En Bolivia no se ponen de acuerdo si hubo golpe o hubo fraude y están polarizados. Y en Perú pareciera que todo volvió a la etapa de inestabilidad que caracterizó la época Kuczynski, ¿no? Con ya el presidente lleva 2 pedidos de vacancia. Entonces, la inestabilidad económica o social o política ronda en todo nuestro barrio. Y digámoslo, también los chilenos no cantamos mal las rancheras. También nos miran. Entonces, yo diría que a mí me gustaría ver que diplomáticos de carrera y profesionales de las relaciones internacionales se ocuparan de esos temas, ¿no? Porque es allí... Antes de entrar, y justo antes de entrar, y para tal vez dejar por zanjada esta discusión y avanzar inmediatamente a lo que es política exterior, Pablo, tú también consideras, como digo, para dejar esta conversación ahí, que esta es una ritualidad que no merece mayor atención, en definitiva, esta discusión entre diplomáticos de carrera y la potestad que tiene el presidente de nombrar como embajadores, digamos, a quienes son de su confianza política, por ejemplo, entendiendo que todos son de su confianza, pero aquellos, digamos, más cercanos, desde luego. Mira, yo tengo una posición conocida en eso, he sido director de la Academia Diplomática, así que mal podría haber cambiado de posición. Yo creo que esta es una discusión que no debe darse como se ha dado. Esta es una discusión que tiene más bien que ver con cuánto cuenta la diplomacia hoy día y qué significa la diplomacia en el desarrollo integral del país y cómo puede participar y coordinar todos los intereses en juego del país y sus prioridades. Yo creo que siempre han habido embajadores que vienen de la política y otros que vienen de la carrera. Y eso ha sido muy evolutivo y ha ido evolucionando con el tiempo. Y creo que el ideal es hablar de la diplomacia, ojalá la diplomacia profesional, la gente que esté preparada, la gente que conozca verdaderamente el oficio, o se apoye y vaya aprendiendo y vaya conociendo. Creo que la literatura, la filosofía, todas las disciplinas ayudan a la diplomacia. Y creo que la diplomacia, ser solamente de carrera, pasaría a ser una cosa burocrática que no me parece lógica, porque sería que uno no tendría objetivo, podría decir, yo me torno en mis laureles hasta los 65 años y me la juego o no me la juego de acuerdo a cualquier circunstancia. O sea, es una discusión en proceso, pero que no tiene que ver que cada 4 años un presidente nombre a uno u otro. Yo creo que la diplomacia se valida por sí misma, tiene un valor por sí misma, no por el valor solamente de quienes la implementan. Entonces, de ese punto de vista, para cerrar también, de ese punto de vista, para cerrar también la discusión, entonces, por ejemplo, lo que causó polémica en su minuto también, hablando de diplomacia, la designación de Bárbara Figueroa en Argentina también es algo que debería ya quedar absolutamente superado, ¿no? Pensando en que la diplomacia es el arte de negociar, el arte de mediar, y sobre eso... Por supuesto, yo creo que los objetivos de un presidente al nombrar, de acuerdo a las atribuciones que tiene, incluidas en la Constitución del Estado, ¿no?, de nombrar a su representante en el extranjero, de una visión de dónde va a poner el énfasis en esa relación. Y dicho sea, la relación con Argentina es una relación permanente, el vecino de siempre, per se. Yo creo que ha tenido muchos altibajos. Creo que a lo mejor, no estoy pensando en la persona, estamos despersonalizando, pero a lo mejor es el momento de ampliar la base de la relación, del conocimiento mutuo, ir a otros sectores. Yo creo que el mundo está cambiando, está en transición, y creo que puede ser también quizás un punto de inflexión, esta misma discusión, pero para cosas no más allá del nombramiento de un embajador, sino que más allá de la efectividad y la eficiencia, que la efectividad de la diplomacia y la eficiencia que revelan sus gestores. Entonces, entremos sobre ese terreno, porque ya había adelantado también Gabriel, y proseguimos contigo, Pablo, nuevamente. ¿Cuál debería ser, o cómo ustedes ven la relación que debiese tener, digamos, cómo debiese avanzarse Chile con Argentina, pensando que Argentina va a ser el primer país que va a visitar, o así lo anunció el presidente Gabriel Boric, dentro, digamos, de su perspectiva, digamos, de salidas del país y diplomáticas? ¿Cómo debería darse? Porque hay varios elementos que están en juego, que están bien complicados en esa situación. Más allá de la soberanía de los estados, yo creo que la integración verdadera entre Chile y Argentina, para poner un símbolo, debería ser una cordillera transparente. Una cordillera transparente que no fuera el tope de que nos estuviera impidiendo desarrollar la confianza. Yo creo que ese es el tema central de la relación entre Chile y Argentina en algunos sectores con otros. Creo que
es muy importante que nos conozcamos bien, que conozcamos la historia de cada uno, la literatura, la música, la historia en general, en términos grandes, para poder avanzar en sentirnos hermanos y sentirnos vecinos. Yo creo que no puede ser una política de pasos, de integración física, de que tales y tales te doy esto, tú me das esto. Yo creo que tiene que ser una cosa mucho más integradora y que tiene que ser fluida y con confianza. ¿Y eso no se ha dado con Argentina, a tu juicio? ¿Eso no se ha dado en los años con Argentina, a tu juicio? En algunos sectores no hay confianza total. Una cosa, no hay confianza en muchos sectores. ¿Por qué? Por diferentes coyunturas. Pero yo creo que la historia es una historia común. Fíjate que a mí me gusta mucho esto que haya elegido el presidente Boric el 5 de abril para el abrazo de Maipú, porque hay otros dos abrazos, que son los dos abrazos del Estrecho, de 1902 y después del 2004. Yo creo que el abrazo de 1902 tiene una simbología tremenda en lo que es la relación de Chile y Argentina. Fue el primer tratado en la historia y en el sistema internacional de limitación de armamento. Creo que eso tiene una particularidad de importancia en lo que se refiere a lo que era Chile en 1902, lo que era Argentina, qué es lo que cada uno se dio para poder ese abrazo entre el presidente Roca y el presidente Errázuriz Echaurren. Y después haber sido reciprocado por el presidente Menem y el presidente Frei. Creo que esos dos hechos revelan lo que debería ser la confianza entre los dos países junto con el abrazo de Maipú y pasar de la retórica a la práctica en todo sentido y que la cordillera en ese sentido sea como transparente. Gabriel, a tu juicio, ¿por dónde deberían pasar también las relaciones con Argentina? Y quiero sumarle a un elemento que dejó digamos, expresamente afuera para referirse a otros, Pablo, que es el tema de la soberanía. Hoy día hay un tema complejo con el tema del mar Austral. ¿Por dónde debiese darse? ¿Cómo el presidente Boric debiese orientar también su política exterior con Argentina? A ver, en primer lugar, yo no quisiera pautear al presidente. No, pero estamos opinión dialogando, es una conversación. Tengo una opinión histórica sobre esto, Pablo la conoce, yo soy un realista, y tengo una concepción más allá incluso de Argentina. Creo que el mejor vecino de Chile es el vecino estable. Por lo cual, lo que considera desde el punto de vista de la obligación bilateral, de la relación bilateral, es cómo Chile contribuye a esa estabilidad, no solo de Argentina, sino de todos los países con los cuales nosotros nos relacionamos más directamente, en este caso los vecinos. Y eso desmiente otra cosa, o sea, se critica radicalmente otra visión, que tiende a pensar, ¿por qué? Porque las relaciones son entre estados. Es Chile el que tiene relaciones con el Estado argentino. No es el gobierno de Boric con el gobierno de Alberto Fernández. Eso es episódico. Las relaciones se rigen por tratados que son permanentes y que los tienen que cumplir los estados independiente de quien gobierne. Entonces, pretender hacer de la política exterior una política, entre comillas, ideológica, pues digamos, si el presidente de al lado es de mi ideología, entonces mi aliado. No. Pero eso se da. O sea, en términos reales. Deja los desastres. Con Duque, no, eso deja los desastres cuando se hace. Eso es Cúcuta, por ejemplo. Eso es Cúcuta, claro. Cuando se ideologiza una relación, o cuando se piensa, por ejemplo, cuando en su momento el presidente Morales en Bolivia pensó que en Chile había determinado tipo de gobierno, en este caso la expresidenta Bachelet, Chile como Estado iba a cambiar sus definiciones básicas en diplomacia. No. Los presidentes de Chile cumplen con los intereses nacionales de Chile y cuando no los cumplen incurren en grave falta a los intereses del país. Entonces, desde ese punto de vista, traduciéndolo ya a esos principios abstractos, ¿cómo lo traduce? Argentina tiene un tremendo problema económico, por ejemplo. Es su principal problema. Bueno, podríamos decir que viene desde hace rato, ¿no? Y está el Fondo Monetario, y eso divide al gobierno argentino, etc. Hay distintas políticas, los sindicatos se complican, en fin, todo lo que sabemos. Como dicen los argentinos, acordar con el Fondo Monetario es como ir a una final con penales con Chile, porque ya sabemos cómo va a terminar eso, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Tratar de ayudar
a que haya estabilidad. ¿Por qué? ¿Por solidaridad? Sí, también, pero no solo por eso. Porque si hay un default en Argentina, las consecuencias para nuestro país serían también muy complicadas. Desde las empresas que comercian allá, desde los chilenos que viven allá, que serían afectados, desde los ciudadanos argentinos que quisieran migrar a otro país, porque ya no confían, digamos, en la estabilidad del suyo. O sea, un desorden en Argentina afecta a los argentinos, pero también nos afecta a nosotros. Bien. Entonces, desde ese punto de vista, la obligación de Estado es ayudar a los intereses permanentes. Y en eso yo soy súper práctico y realista. Dejo a un lado todo lo que son los discursos, la historia. No, me voy a esto. ¿Por qué tuvimos buenas relaciones para la independencia? Porque teníamos un enemigo común que era el colonialismo español que nos tenía dominados. Y eso permitió una alianza no solo política, sino que también militar. Y colocamos fuerzas armadas bajo un mismo manto. Eso, hablemos así. Y lo otro es, y con esto me callo en este punto, y eso vale para todos. Nosotros, lo peor cuando hay un problema es tratar de meterlo debajo de la alfombra. Los problemas existen, los desacuerdos se dan, no solo entre Chile y Argentina u otros países, sino se dan en todo el mundo. Lo que tiene que hacer en este caso la diplomacia, un buen elemento, es tratar de encauzarlos, de regularlos y en lo posible de resolverlos. Pero yo no puedo usar la diplomacia para usar los problemas, como hicimos en Cúcuta, ¿no? Porque el guanacazo que nos llegó de vuelta con la migración, ¿para qué hablar? Eso es una pésima diplomacia, porque tuvimos uno de los bochornos más grandes de la diplomacia chilena. Entonces, ¿cómo se enfrentan los problemas? Hablando, transparentando, como dice Pablo, y eso a través de confianza mutua. Pablo. Construcción de confianza. Mira, en esa línea yo creo que el mundo de hoy día, cómo se construye y cómo está desarrollándose los sucesos en el mundo, nos muestra de alguna manera que debemos de resetear la relación de acorde a cuáles son los desafíos globales para poder tener alguna participación mayor y alguna influencia en el escenario internacional. Yo creo que... ¿Cuáles son esos elementos a resetear? Resetear significa que hoy día los temas geoestratégicos, geopolíticos y los temas económicos hay que tratarlos en su conjunto. No van por carriles separados. Y yo creo que en ese sentido, nosotros que somos un país latinoamericano, que somos ribereños del Océano Pacífico y de nuestro inmediato socio para poder cumplir esa función de puente o de bisagra en lo que se refiere al interland latinoamericano y el Pacífico, es Argentina. Y es Brasil también, y todos los países de la región. Entonces, por eso creo que hay que mirar la situación en acorde con lo que estamos viviendo. Hoy día el mundo se empequeñeció de acuerdo a la digitalización. Parece que todo lo fácil, hoy día todo es fácil, lo difícil se transforma en fácil, lo lejano se transforma en cercano, y los deseos se transforman en realidad. O sea, la percepción y la realidad es una cosa que la diplomacia tiene que manejar muy bien. Y ahí es donde la diplomacia tiene que coordinar, porque nosotros tenemos una historia común con Argentina, pero con desavenencias, y con desavenencias serias, donde, como dijo ahora recién Gabriel, la creación de confianza. Perdona que lo ponga así, pero yo fui durante 7 años presidente de la parte chilena del proceso de creación de confianza mutua entre Chile y Argentina, que ha tenido muchas manifestaciones en el campo de la defensa y en el campo de la política, que están hoy día se plasmaron en ese memorándum de entendimiento de cooperación y de medidas de confianza mutua y de seguridad regional entre Chile y Argentina. Y yo creo que también tenemos con otros países de la región. Entonces, cuando el mundo se ha hecho más pequeño y todo parece que estuviera al alcance de la mano, ahí la diplomacia tiene que ser realista y tiene que bajar las líneas y tiene que decir, bueno, hasta aquí llegamos, esto es lo que se puede, y esto es lo que yo puedo aglutinar. ¿Por qué? Porque los intermediarios hoy día, o sea, las mediaciones, todas las entidades intermediarias, de acuerdo a la digitalización, están de capa caída, ¿no es cierto? Y eso es lo que produce tanta
complicación frente al derecho internacional, frente a la política, los parlamentos, la iglesia, la familia, la academia, no tienen la misma representatividad que tenían hace 20 años atrás o 10 años atrás. Entonces la diplomacia, al valer por sí misma y al tener una historia y un peregrinaje largo, con estándares conocidos de negociación, de conocimiento, y creo que puede contribuir. Por eso yo siempre he dicho, a veces perdóname la expresión, con majadería, que la diplomacia tiene la palabra. ¿Por qué? Porque los métodos de la diplomacia tradicionales, incluidos los consuetudinarios, son útiles hoy día para lo doméstico, para la política interna. La mediación, el control de daños, el manejo de crisis. Los diplomáticos conocen eso, no todos los diplomáticos, porque hay algunos diplomáticos que leen mucho y estudian poco, pero hay otros que hacen las dos cosas. Por eso hoy día todo es integrado, por eso nosotros también tenemos que mirar cómo podemos trabajar con Argentina a través de nuestro poder duro, el hard power, como se dice, que ha tenido muchas desavenencias en la historia, pero que hemos llegado a las medidas de confianza mutua, ya estas reuniones de 2+2 y el libro de la defensa, etcétera, y después pasar al poder blando. El poder blando, que son las características donde nos podemos ayudar, dónde están las fortalezas de Argentina, las debilidades de nosotros, desde un punto de vista latinoamericano, para salir en conjunto, tener una posición común y integración verdadera, no retórica. Y el tercero, el poder inteligente, que es el que más nos está afectando hoy día, que es el poder de las redes. Y hoy día chilenos y argentinos se comunican a todo nivel y a todas partes, y a veces desorientan un poco o desestabilizan a veces una línea conductual de lo que pueden ser las relaciones. Entonces creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores, más allá de la agenda natural de enfatizar la democracia y los derechos humanos, que son prioritarios, tienen que ir también a tomar el factor de la cultura y el factor geoestratégico, de la ubicación geoestratégica, y cómo podemos encontrar puntos de común para poder hacer real esa agenda que tenemos con los países latinoamericanos. Si no, vamos a seguir siempre contando poco. Sí, bueno, sobre eso, y tal vez ahora los invito a mirar también, salir un poquito de nuestro vecino argentino, mirar un poquito más la región en su conjunto, y partiendo de una palabra que tú acabas de decir, Pablo, ¿cierto?, de cómo hoy día, cómo hay que resetear, ¿no?, hacia esta integración en lo diplomático. Pero lo que hoy día vemos también a escala global es que la diplomacia está fallando en muchas partes. Hoy día carece, incluso está perdiendo valor frente a discursos un poco más totalitarios también. El multilateralismo también a la escala global está perdiendo fuerza. Y esta pregunta es para ambos, ¿cómo, siendo Chile un país pequeño, digamos, comparado con las grandes potencias mundiales, pero sí con un rol bastante importante en la región, en América Latina, cómo Chile puede ir retomando estos caminos o de alguna manera también ir ensanchando la alameda de la diplomacia y no acortándola, que es como lo que está pasando en otras partes del mundo? Quiero ceder la palabra a Gabriel y después paso contigo, Pablo. A ver, mira, yo diría que estamos en un momento muy especial, porque la guerra de Ucrania no solo es la guerra de Ucrania, es que es un drama, pero esa se va a terminar en algún momento. Pero lo que está detrás de la guerra, y lo que explica también, en mi opinión, la guerra, es un conflicto entre potencias por el reparto de la hegemonía mundial. En este caso, particularmente, lo que tiene que ver con Eurasia. Y las consecuencias de este choque de capas tectónicas, como has dicho, la estamos pagando todos, de distintas maneras. Por ejemplo, el mercado se alteró. Esto de la globalización ha tenido un colapso. Leía en la mañana por ahí una reflexión de un presidente africano que miraba con horror el cierre del comercio a Rusia, porque de ahí viene el trigo con el cual se alimenta África. Entonces dice, claro, ustedes a lo mejor se van a quedar sin gas ruso y podrán usar con petróleo muy caro, a lo mejor usan poco sus automóviles, pero los africanos nos vamos a quedar con hambre. Entonces, otra la mirada. Y en este cuadro, que se está cambiando la recomposición, que a nosotros también nos va a golpear, y no necesariamente los cambios son todos negativos. Por ejemplo, hoy día estamos ante un dilema de hijos de padres separados, ¿cierto? O estamos con China o estamos con Estados Unidos, como es una, ¿no? Por allá tenemos seguridad, coincidencia, digamos, valóricas, de democracia, y por acá tenemos un muy buen comercio. Bueno, la emergencia de un mundo más multipolar nos podría generar más juego de cintura. A países que no estamos en el epicentro
del hemisferio norte, donde se dan la mayor parte de los choques entre las potencias. Estar ahí, estar allá y estar aquí, usted en juego cintura en ese sentido, ¿no? No, juego cintura en el sentido que las grandes potencias, digamos, no estamos oscilando entre dos grandes bloques, sino que tenemos más opciones de cooperación entre distintos, respetando la autonomía de cada uno. Entonces, estos temas uno debiera conversarlo con los amigos argentinos, con los amigos peruanos, con los amigos brasileños. Y respecto a lo que tú dices, el multilateralismo, yo voy a ser súper claro, no sirve para nada el sudamericano, por lo menos. Puro desastre. Estamos llenos de organismos internacionales que no sirven para nada. Eso es franco. UNASUR, un desastre. ¿Qué franqueza, Gabriel? Aquí en UNASUR fue un desastre ideologizado. Y PROSUR fue otro desastre también ideologizado. Entonces, creo que es mejor crear mecanismos ágiles, diálogos, no necesariamente someternos a que tenemos que estar los 34 países de América Latina y el Caribe de acuerdo en todo, casi por unanimidad, porque eso nos da una lentitud tremenda. Pero sí podemos hacer operaciones ad hoc. Por ejemplo, Argentina, Chile y Perú, por ejemplo. Argentina, Chile, Perú y Bolivia. Tenemos dos características muy importantes en el nuevo mundo que viene después de esta guerra. Exportamos materias primas y exportamos alimentos, que van a ser bienes escasos en el futuro. Ya son bienes escasos, y además son bienes caros. Entonces, es obvio que mientras mejor coordinados estemos, si los argentinos, los bolivianos y los chilenos nos pusieran de acuerdo en crear una suerte de OPEP del litio, por decirlo así, nos iría mucho mejor que estar desgastándonos en querellas cotidianas. Todos los países sufrimos, por ejemplo, el tema de la migración, mayoritariamente venezolana, pero no solo venezolana. Ningún país va a resolver solo el tema de la migración, tenemos que ponernos de acuerdo, y sobre todo ayudaría mucho que en Venezuela se empezasen a arreglar las cosas, porque así saldrían menos. Y si hasta los gringos están conversando con los caraqueños, eso, digamos, me genera un espacio y una oportunidad para apoyar en ese valor que hablábamos al comienzo de crear estabilidad. Yo soy súper concreto, ¿eh? Yo tengo principios y tengo principios humanistas y todo, pero yo creo que cuando uno está en una función de conducción político-estratégica, tiene que manejar realidades y cómo las resuelve y cómo las enfrenta. De ese punto de vista, a veces las relaciones internacionales son muy declarativas, ¿no? Y van poco a la resolución de los conflictos. Creo que aquí hay una oportunidad de renovación y en ese sentido, Pablo lo señalaba, que la emergencia de un nuevo esquema político en Chile puede refrescar, puede abrir la ventana, que entren nuevos aires, nuevas miradas, ¿no? Y desde ese punto de vista también coincide con un momento global que es parecido al fin de la Guerra Fría, más o menos, porque va a provocar consecuencias estratégicas. Todos los países se van a rearmar, sobre todo los europeos. Ya está pasando, de hecho. Sí. De manera muy fuerte y muy rápida. Clarísimo. Pablo, y eso va a tener consecuencias en todos los planos. Pablo, recogiendo un poco las palabras de Gabriel, en especial sobre esto de que el multilateralismo aquí en América Latina no ha servido para nada, que no ha servido para la coordinación, para la necesaria coordinación que deberíamos tener. ¿Qué opinión te merece a ti? ¿Qué reflexión te emana a ti también esto, digamos, de que se está viendo que el multilateralismo está perdiendo fuerza? No solo en América Latina, sino en el mundo entero. De alguna manera lo dije en la respuesta anterior, en el contexto de cómo había cambiado la intermediación entre y el poco peso que han perdido las instituciones tradicionales, mediadoras, incluida la diplomacia, tomando lo que dijiste tú. Sí. Pero creo que en América Latina, en general, somos los campeones de crear organismos y de matarlos. Hemos creado muchos organismos y le hemos dado certificado de defunción muy luego, y algunos han quedado sin certificado de defunción casi como muerte presunta. Entonces creo que eso es un tema de un poco del pasado, ¿no? Yo creo que América Latina ha vivido muy fuertemente la epidemia de la nostalgia, junto con la del COVID. Creo que hay que salir de esa y hay que salir de tal como está saliendo de la epidemia del COVID, debe salir de la epidemia de la nostalgia, y creo que ahí el cambio generacional es tremendamente importante. Yo he venido sosteniendo que los grandes temas internacionales de la agenda
que estaban a veces chapando la agenda o que dejando unos puntos de quiebre, esos puntos que no habían sido solucionados por las generaciones anteriores y que eran heredados por la gente, y la gente ya se empezaba a acostumbrar de que esos puntos estaban ahí. Yo creo que primero el cambio generacional. Segundo, tenemos este tema de la construcción de la paz, que yo creo que también ahí hay un déficit muy grande en lo que se refiere a la humanización de las relaciones y dónde se puede contribuir a eso, porque los derechos humanos en muchas partes de América Latina lo focalizan en la violación a los derechos humanos. Y eso es lo que me ha gustado también a mí, sin ser un entusiasta partidario de nada, estoy hablando de la distancia de la diplomacia, lo que me ha gustado de poner énfasis en el tema de los derechos humanos en su concepción general a partir de este gobierno, y ojalá lo pueda cumplir la ministra en ese sentido, por la faz, la fisonomía de Chile hacia el exterior, que ha estado muy cargada desde un punto de vista económico-financiero, que yo creo que eso es muy importante, y lo económico-financiero, dicho sea, también entra muy bien y hace acomodo con el tema de los derechos humanos. Hay que ver cómo las empresas hoy día, todas tienen departamentos de derechos humanos y toda la aplicación en los temas de la economía verde, de la sustentabilidad, el desarrollo sustentable, está el tema de los derechos humanos primando ahí. O sea, no es un tema que vaya a quitar una cosa por otra, sino que ponerlo verdaderamente. El otro tema es el tema del cambio climático, que yo creo que Chile, como tú me preguntabas, ¿cómo puede contribuir a esto? Yo creo que Chile, y también creo haberlo, en alguna conversación contigo a lo mejor lo haberlo dicho, yo creo que Chile, y escrito, creo que al Chile, como tal, como estructura territorial, como conformación de país y ubicación geográfica, convergen prácticamente todas las aristas del cambio climático. Y yo creo que por eso nosotros logramos que fuera una de las COP, hubiera sido decidida que fuera acá. Yo creo que el tema de nosotros ser país marítimo, ser país desértico, ser país antártico, y el tema de las cuencas y las nieves eternas y los hielos continentales, y súmale una cantidad de cosas, incluidos los derechos humanos en los temas de migraciones y acogió la migración, tiene un capital muy fuerte para poder incidir en una agenda y buscar coincidencias con sus socios latinoamericanos y no dejarlo siempre a la deriva de todo lo que dice Gabriel, a la deriva de estos hechos políticos que a veces son muy retóricos, no nos van a poner nunca de acuerdo, y a veces como que se quisiera enfatizar más las diferencias que fortalecer las similitudes. Y diría yo todavía en eso, que creo que la tradición de Chile y el cambio generacional que se está dando en Chile es un capital también. Es cierto, me acotaba alguien que en Canadá hace un tiempo atrás, Trudeau llegó con 34 años, creo, a ser el primer ministro del jefe de gobierno de Canadá. Pero en América Latina, que tengamos un presidente de esta generación, creo que va en línea con lo que estoy diciendo. Y lo otro, en la línea de lo que dice, no podemos evitarlo decirlo, lo que dice Gabriel, el tema de la guerra. Esta guerra, que para uno no es guerra, para los otros es guerra, que puede ser como también lo señalaba más o menos entre la retropia y la utopia de vivir en Europa y el otro de ser imperiales, esta cosa que está muy en línea con la academia y con teorías académicas muy en boga, a las cuales se ha apalancado la política exterior de algunos estados. Entonces tenemos que hacer realidad que la agenda, sea que seamos del Pacífico, sea que seamos de América Latina, que seamos de Europa, tenemos que alcanzar o trabajar por la unidad. Mira, esta guerra o esta confrontación bélica tremenda de una dimensión de catástrofe humanitaria que no la puedo entender, irracional, que todavía no haya alto el fuego en esto, nosotros deberíamos de ojalá poder crear lo que pasó con Europa. Esta guerra en 72 horas unió a Europa, y a una Europa que no se veía por dónde podía estar unida y que quizás fue esa supuesta división o eventual o verdadera división fue una de las causales que quizás motivó al presidente Putin de invadir Ucrania, que era la división de Europa. Y esa división de Europa estaba dada por el Brexit y también por otras situaciones que lo mostraban débil a los ojos de los rusos. Yo creo que y para qué decir Polonia, Polonia estaba casi para como sacarla de la Unión Europea o apartarla de la Unión Europea, y en temas de migraciones Hungría no daba el ancho a lo que eran las políticas migratorias de Europa. Entonces, todas estas consecuencias de la guerra creo que nos deben invitar a reflexionar, y al gobierno particularmente, de dónde están nuestras fortalezas, ojalá consensuarlas a lo largo de las universidades del país, buscar mecanismos
Yo soy miembro del Consejo de Política Exterior, que fue nombrado por decreto, no sé lo que va a pasar con ese consejo, pero obviamente que creo que es una instancia también, igual que los exministros u otros, que pueden ayudar a los foros de política exterior, que pueden ayudar los centros de estudio, que pueden ayudar mucho a buscar no solo la unión, sino que, con esto termino, a buscar que América Latina pueda trascender con temas duros de la agenda, no siempre con temas coyunturales o temas que son parte de que están arraigados en nuestra historia y que son lo que algunos llamaban el terror de los recursos naturales. ¿Cómo se llamaba el tema de que decíamos que América Latina estábamos anclados en que era el valor de los recursos? América Latina, Sudamérica, es el principal reservoir de agua dulce del mundo y es el continente más joven del mundo, de todos los continentes. Entonces, no le demos el paso a la unidad de otros continentes de acuerdo a su riqueza o de acuerdo a su fortaleza o en otro tipo. Busquemos cuál es nuestro patrimonio intangible que nos une y ojalá ponernos a tono con la agenda internacional, porque si no, no es el planeta el que va a desaparecer, es la humanidad la que va a desaparecer. El planeta va a seguir ahí. Entonces, démosle importancia a la tecnología, pongámonos a tono con la tecnología, démosle importancia al valor de la diplomacia, que la diplomacia tiene su palabra y tiene que ser consultada y tiene que articular, y démosle importancia a nuestra historia política de paz. Construyamos la paz, pero ayudemos a construir la paz. No bastan los altos del fuego, ni los armisticios, ni las treguas, o los tratados. Hay que construir la paz y yo creo que en eso estamos al déficit. Una última consideración, Gabriel, sobre esto último. Estamos pasando el tiempo, pero la conversación ha ido tomando unas aristas muy interesantes. Me voy, mira, 3 cosas solamente. Creo que así como el multilateralismo regional nos ha dado el ancho, también hay que reconocer que el multilateralismo global, a nivel planetario, no ha dado el ancho. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no sirve para regular los conflictos, no es capaz, es insuficiente. Usemos la palabra que sea. Lo reflejó antes en Irak, cuando Estados Unidos, contra la opinión del Consejo de Seguridad, lo invadió, lo destrozó, la guerra. surgió el ISIS, en fin. Entonces, en definitiva, pareciera que el Consejo de Seguridad solo sirve cuando están involucrados países que no son potencias. Y eso, eso no es ordenamiento global, para hacerlo francamente, ¿no? Entonces, obviamente, hay que promover la reforma. Claro, pero no depende de nosotros. Segundo, lo que los tiempos modernos están enseñando, que en la vida y en la historia y en la actualidad hay conflictos, hay guerras. Los conflictos mal manejados terminan en guerras. La guerra de ahora era perfectamente evitable. Lo que están negociando es más o menos lo mismo que planteaban antes de que estallaran los conflictos, pero en fin. Por tanto, digo esto porque, y esa es una opinión, yo creo que el objetivo fundamental de las relaciones internacionales y una de sus herramientas principales, que es la diplomacia, es la preservación de la paz. Y en segundo lugar, desde el punto de vista del Estado, es la preservación de su soberanía y sus elementos vitales, vale decir, el territorio y la población. O sea, la soberanía de Chile se expresa en la defensa de todos los chilenos, la defensa de nuestro territorio y la capacidad de decir por nosotros mismos nuestro destino. Eso es soberanía. El resto, que bueno si viene además, pero yo no voy a sacrificar algunos de estos elementos por otro objetivo, porque sin esto se me desarma el Estado, se afecta a Chile. Desde ese punto de vista, este mundo violento, que a ratos estalla en conflictos graves, tenemos que asumir lo que es así. Tenemos que asumir que hay conflictos y no caer en el pacifismo utópico. Que entre medio uno dice, bueno, eso estarán las... No, eso están hasta en documentos chilenos. Y no voy a decir documento diplomático, que el documento del Ministerio de Defensa de Chile dice eso, que en el mundo ya no hay conflictos, que Chile no tiene conflictos. Eso es irreal, ¿no? Por eso yo prefiero ser realista, analizar el problema, hay conflictos, tratemos de resolverlo, encaucémoslo. Y finalmente, es decir, que si ese es el objetivo principal, no podemos confundir política exterior, por ejemplo, con algunos aspectos que son importantes, no tienen que ver estrictamente con el Estado. Tienen que ver con el desarrollo del país, sí, pero no con la supervivencia del Estado. Por ejemplo, el comercio exterior. Porque hay una gran discusión,
Cuando se habla con un país, lo primero que se piensa es cuánto invertimos, cuánto compramos. Está bien, me parece súper bien. Pero dado nuestro modelo económico, las empresas son privadas. Y yo no puedo defender una empresa privada perjudicando a veces el interés del país. Ergo, las cuerdas paralelas con el límite marítimo con Perú, cuando se manejó exactamente al revés de cómo debiera haberse manejado desde una óptica de Estado. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, ser machaca en lo multilateral porque eso es nuestra política, nuestra tradición y además porque nos conviene. Mientras más ordenado sea el mundo, mejor para los países que no tenemos portaaviones ni armamento nuclear. Porque los países que tienen armamento nuclear y portaaviones, cuando se pueden defender o con el derecho o con sus propios medios. Los que no tenemos que tratar de fortalecer los mecanismos multilaterales. Y la otra medida es que en este mundo de 200 países que lo conformamos, violento, desigual, asimétrico, tratar de construir una región en el mundo donde tengamos el mejor espacio para nuestro desarrollo. Yo miro 2 regiones en el mundo. Miro con mucho interés lo que pasa en Oceanía. Sé poco, pero de Australia y de Nueva Zelanda, yo sé que ahí viven bien, se desarrollan, y a veces y ahí nos generan problemas, al contrario, de ahí viene ayuda. A mí me gustaría una cosa que el Cono Sur, por ejemplo, fuera un equivalente de ese modelo. Me gustan los nórdicos, todos en su conjunto, porque han construido una política de neutralidad, y hoy tengo un matiz con Pablo, creo que Europa no está dividida, no está unida en materia de perspectiva de seguridad. Hay una Europa que es profundamente antirrusa, que son básicamente la Europa Central, Polonia, Rumania, etc., y que confían en el paraguas americano. Están los nórdicos, que son profundamente neutrales y partidarios y ayudan a todo lo que sea estabilidad en el mundo a través de misiones de paz, cooperación, etc. Y está el eje franco-alemán, que tiene otra visión más histórica, y aparte tenemos a su graciosa majestad, que ya no es Europa según ellos por el Brexit. Entonces no veo una unidad, ¿cómo se llama? Tan bueno, yo voy, en función del tiempo, vamos a hacer 2 capítulos para analizar, me gustaría, si la te puedo decir política algo internacional, cortito, no voy a porque la entrar. verdad es que está muy apasionante. ¿Te Pablo, puedo decir algo corto? muy brevemente, porque estamos Muy fuera breve, completamente de tiempo. Muy breve, mira, yo creo que, muy breve, yo creo primero que todo cuando dice nosotros no podemos hacer nada, yo creo que sí podemos hacer mucho. Primero, nosotros no somos un país pequeño, somos un país de porte medio, que tenemos una ubicación geográfica y geoestratégica privilegiada, somos un país marítimo, con conexiones al primer teatro de operaciones estratégico del mundo, eso es lo primero. Lo segundo, hay que respetar qué es lo que es una política de Estado y qué es lo que es una política, y qué es lo que es la diplomacia. Una política de Estado y los lineamientos de política exterior. Yo creo que no todo es política de Estado. La política de Estado son los temas de las relaciones exteriores en general y de la defensa, pero los lineamientos los énfasis los pone cada gobierno. A veces algunos cuando les conviene hablan de política de Estado y se les olvida que los lineamientos se pueden enfatizar. Y lo tercero es que el matiz que tengo con lo que está diciendo, yo creo que por eso podemos hacer algo en este. El matiz que tengo con lo que dice Gabriel es que todo el esquema de Europa, yo lo dije en función de justamente la guerra y cómo ha sido sobrepasada la agenda con esta guerra que estábamos mirando, y el esquema que yo veo, el diseño que hace Gabriel, es un poquitito más el esquema justamente que hay que superar, que borda en un esquema de Guerra Fría, y hoy día estamos en un esquema a lo mejor hasta de desglobalización, pero de globalización todavía globalización, si no veamos cómo están operando las sanciones y cómo van a operar las sanciones a Rusia. Sí. Muy bien, interesante conversación, me comprometo a cumplir mi palabra, vamos a hacer un segundo capítulo sobre el tema de política exterior y tal vez más de 2 capítulos, porque la verdad es que este tema de que Chile se inserte francamente en el mundo, ¿no? Y sobre todo con los aspectos de cambio climático que no alcanzamos a desarrollar de manera detallada, yo creo que ahí tenemos un área muy, muy relevante, no solo de hacer cosas, sino también de invitar a hacer cosas y tomar decisiones en conjunto. Muchísimas gracias, Gabriel Gaspar, por habernos acompañado en esta semana política, y lo mismo a Pablo Cabrera por habernos acompañado también en esta interesante discusión.